Buenas noches, ¿me escuchan bien? Sí, doctora, ¿Sí? le escucho. Muy bien, muchas gracias, profesor Ian Puffé. Muchas gracias y buenas noches con todas y con todos los participantes. Hemos llegado al final de una excelente jornada del día de hoy con muchísima información, muchas experiencias de altísimo valor compartidas por expositores de gran experiencia y calidad. Y ahora nos toca cerrar con la actividad denominada Preparándonos en un escenario post-pandemia, que está a cargo de la doctora Nancy Alberca Pintado, a quien tengo el honor de presentar y cuya moderación estoy a cargo. La doctora Nancy Alberca Pintado es a quien le pido que por favor encienda su cámara. La profesora Nancy Alberca Pintado es licenciada en Educación Inicial y Primaria de la Educación Básica Regular, es magíster en Docencia y Gestión Educativa y tiene un doctorado en Gestión Pública. Es docente de nuestra casa, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y es miembro del Comité de Soporte Pedagógico de la Universidad. Asimismo, es consultora del Ministerio de Educación y ha recibido recientemente el reconocimiento a la excelencia académica por la universidad en el semestre que acaba de concluir. La doctora Alberca tiene numerosas publicaciones en las temáticas de inteligencias múltiples, en un contexto de potenciamiento de las actividades docentes. Además, tiene publicaciones sobre acompañamiento pedagógico, en competencias docentes y su influencia en el aprendizaje significativo en las instituciones educativas. Además, tiene amplia experiencia y desarrollo de investigación en prácticas educativas inclusivas a través de la educación a distancia y en estrategias didácticas y comprensión lectora en estudiantes universitarios. Muy bien, le doy pase a la doctora Nancy Alberca y voy a compartir pantalla. Tengo la tarea de compartir la presentación desde mi ordenador. Muchas gracias, doctora Rosita. Muchas gracias por la presentación y por la oportunidad de poder participar en de repente, algunas experiencias, ¿no? Con todos los invitados el día de hoy. Muy bien. Vamos a ver en la primera. Está en la primera, ¿se ve? Todavía. Creo que me voy a poner en grande. No lo logro ver. Aquí. Sí, ahora sí. Sí. ¿Todo bien? Sí, sí. Estamos en la presentación. Ya, muy bien. Efectivamente, el día de hoy vengo a compartir un poco la experiencia que hemos venido trabajando en esta circunstancia de crisis sanitaria, en la cual nos acogió a todos, ¿no? Congelados, como se dice, ¿no? El tema que voy a abordar el día de hoy es preparándonos para la educación post-pandemia. Muy bien, siguiente, por favor. Bien, parto de esta pregunta. ¿Qué ha desnudado la pandemia? ¿No? Como sabemos todos nosotros, muchas universidades, tanto públicas como privadas, aún siguen demostrando el aprendizaje tradicionalista, ¿no? Entonces, como vemos, por ejemplo, en esta clase en la Sorbona de 1960, ¿no? Que es una imagen de blanco y negro, ¿no? En donde el profesor, el docente, es transmisor de conocimiento y los estudiantes pasan a un segundo plano de recepción de este conocimiento. Igualmente, a la actualidad, hoy en día, en la siguiente imagen,
no ha cambiado mucho, ¿no? Entonces, las clases siguen siendo tradicionalistas en muchas universidades nacionales, internacionales, no lo sé, pero en nuestro contexto aún se siguen dando. Vemos al docente que está trabajando con los estudiantes en un aula presencial. Sin embargo, vemos pues que está transmitiendo conocimientos a sus estudiantes y ellos están recibiendo. Entonces, el principal autor aquí es el docente, ¿no? En esta imagen. Y en segundo plano están los estudiantes, ¿no? Realmente debemos nosotros hacernos la pregunta, ¿no? ¿Estarán aprendiendo nuestros estudiantes si estamos dando estas clases tradicionalistas con la transmisión de estos conocimientos? ¿No? Entonces, esto nos hace un poco llegar a la reflexión, ¿no? Eso se daba en lo presencial. Sin embargo, ahora que hemos venido trabajando en lo virtual, ¿no? También se han estado poniendo en práctica esta formalidad de trabajo del docente con sus estudiantes, ¿no? De dar ponencias en las aulas, ¿no? No se trata de dar ponencias en las aulas, ¿no? Se trata de poder interaccionar con este grupo de estudiantes que luego lo vamos a ver más adelante. Muy bien, la siguiente, por favor. Entonces, en estas dos modalidades debe haber un equilibrio, ¿no? Debe haber un equilibrio, puesto que yo pienso que estas dos modalidades, tanto presencial como semipresencial, son muy importantes, ¿no? Son importantes, pero expertos manifiestan que la educación presencial aún sigue siendo por excelencia la mejor, ¿no? Y también tenemos a los griegos ya conocidos como Aristóteles, Platón y Sócrates, ¿no? Donde ellos estaban convencidos de que para estudiar y aprender, ¿no? Los hombres deberían reunirse en un mismo lugar y compartir ideas, ¿no? Hoy en día vemos que sí, efectivamente sus frases fueron bien direccionadas a este contexto que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Entonces, digamos que efectivamente somos seres sociales, necesitamos interaccionar, necesitamos entre colegas saludarnos, darnos un abrazo, comunicarnos entre estudiantes de igual manera, ¿no? Entonces, en esta parte vamos a ver qué equilibrio existe también en lo no presencial. Es una necesidad de que nosotros como seres humanos necesitamos socializar, ¿no? Socializar, entonces hace que esta experiencia educativa sea un equilibrio entre lo presencial y lo no presencial, ¿no? Miren, esto es en la primera lámina, en la primera fotito que lo capturé de internet, donde están los estudiantes a gritos pidiendo participo, quiero hablar, ¿no? Profesor, quiero hablar. Entonces, ¿qué estamos haciendo hoy en día nosotros con nuestros estudiantes, ¿no? Entonces ellos quieren participar, quieren intervenir en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta otra lámina, fotografía, son de mis estudiantes de la Universidad Mayor de San Marcos. Ellos son ingresantes de estudios generales del primer ciclo y vean sus rostros detrás de una pantalla, ¿no? Y ahí estoy yo también con ellos, interaccionando este aprendizaje, ¿no? Comunicando, de repente con diferentes estrategias, utilizando diferentes recursos para que una clase no sea aburrida, para que una clase pues sea interactiva con ellos, con la participación de ellos. Como se dice, teóricamente, ¿no? Y es verdad que eso sí también lo fundamento, del docente debe hablar el 30% y el estudiante el 70% en las aulas, ¿no? Entonces, no queremos nosotros ser como los que están en la primera diapositiva, ¿no? De ser
de dar transmisión de conocimientos. No queremos trabajar la pedagogía de la transmisión, sino queremos construir, que ellos construyan este conocimiento profundo, este conocimiento significativo, este aprendizaje utilizando diferentes formas y mecanismos. Miren los rostros de este grupo de chicos, justamente en esta educación de crisis sanitaria, ¿no? Y ellos son estudiantes de ciencias de la salud, y miren sus rostros cómo están, primer ciclo, ¿no? ¿Cuántos médicos fallecieron en esta situación? Y ellos van a ser médicos, van a ser enfermeros, ¿no? Son profesionales de la salud, ¿no? Sin embargo, hemos tenido que trabajar, poner bastante esfuerzo para que esta educación no presencial, virtual, sea de la mejor manera y óptima a la vez, ¿no? Como siguiente. Un ratito porque la voy a poner en grande. Ya. Se va por momentos. Muy bien. Y para ello necesitamos una urgente necesidad de cambio. Necesitamos una urgente necesidad de cambio en qué? Una emergencia de la sociedad del conocimiento, ¿no? Con las nuevas tecnologías de información y de comunicación. Conocimiento, desarrollando estos conocimientos, estas habilidades, estas capacidades, de tal manera que podamos lograr un pensamiento óptimo, ¿no? Inversión, también dentro de la formación de la información y la comunicación, del uso de las tecnologías, estamos hablando de las competencias digitales, ¿no? Que es fundamental en el ámbito educativo, ¿no? Como una necesidad de inclusión en la sociedad del conocimiento. Otra necesidad urgente es la inversión pública en educación, ¿no? Yo creo que con todo esto de la COVID-19, yo creo que todos hemos reflexionado, ¿no? Nos ha llevado a tomar medidas, a tomar decisiones urgentes, porque esto no queda, esto no pasa. No quiero ser pesimista, pero ¿qué nos vendrá más adelante? A lo mejor se complica la situación. A lo mejor la COVID-19 ya con la vacuna, ya ahí nomás queda, ¿no? A lo mejor viene otra enfermedad, otra situación, digamos, y que nos va a mantener igual, conectados con estas herramientas virtuales, ¿no? Con detrás de estas pantallas, ¿no? Entonces, ¿necesitamos una inversión pública en educación? Por supuesto, todos los países, especialmente los países de Latinoamérica, ¿no? Donde necesitamos ese mejoramiento de los servicios educacionales, ¿no? Como parte y compromiso de estas metas de educación para todos. Entonces, es necesario que los gobiernos analicen, ¿no? Esta necesidad en el sector educativo en cuanto al presupuesto y el gasto público en educación, ¿no? Nos encontró fríos esta situación, esta coyuntura en que estamos viviendo, de verdad nos encontró fríos, ¿no? Nadie en el mundo se imaginó que íbamos a estar tantos meses con distanciamiento, aislados, ¿no? Cubriéndonos con las mascarillas, ¿no? Entonces, de verdad que nos congeló a todos, ¿no? Por eso es que necesitamos este cambio, empoderarnos de todas estas tecnologías nosotros como docentes. Otro cambio que me voy un poco a analizarlo es el nuevo rol docente en el nuevo sistema educativo. Siempre hemos sido guías, expertos, facilitadores y acompañantes. Sí, pero está de teoría. Tenemos que ponerlo en práctica.
¿no? Tenemos que guiar ese proceso de aprendizaje. Somos guías, no somos transmisores de conocimientos, no, ¿no? Experto en tu contenido, sí, experto en la materia que vas tú, que te han designado, ¿no? La asignatura que tú vas a llevar. Ahí sí tienes que conocer tu asignatura, de hecho, pero no voy a ser experto en dar una cátedra para mis estudiantes, donde yo, maestro, voy a ser el principal actor del aprendizaje. No, es nuestro estudiante, ¿no? Hemos dicho esto siempre en lo presencial, pero no se hace. En algunas universidades sigue haciendo, y más aún ahora. Justamente les comento que hay una universidad en la cual está un familiar mío, y yo lo veo, de que de verdad es lamentable que a los estudiantes les llenen de trabajos en sus portafolios, trabajos y trabajos, y solamente el docente habla y habla y habla y habla, y no hay interacción con el estudiante, ¿no? Y el estudiante está durmiendo, el celular a un lado y escuchando solo el audio lo que dice el profesor, no está motivado. No, entonces de eso no se trata. Hagamos cambios, de ser guías, orientadores, ¿no? Facilitadores del aprendizaje, facilitadores, acompañantes de este proceso de aprendizaje. Es un proceso que está, por ejemplo, en un ciclo de 4 meses. Acá en nuestra Universidad Mayor de San Marcos, 4 meses, un ciclo, y todo eso es un proceso, ¿no? Entonces, tenemos que empoderarnos como docentes para obtener los resultados óptimos de calidad. Demos calidad y no cantidad. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bien, vamos a ver ahora hacia el cambio de la pedagogía. También necesitamos un cambio, pero en cuanto a la pedagogía, que va a estar apoyado por la TIC, ¿no? La importancia de un ambiente virtual de aprendizaje. Un ambiente virtual de aprendizaje. ¿Qué quiere decir aquí? Este tipo de entornos pues va a requerir que el docente tenga flexibilidad con el estudiante. Una comunicación entre docente y estudiante, ¿no? A través de foros, de chat, para poder interaccionar con el estudiante, ¿no? Porque post pandemia, ¿qué va a pasar después? No tenemos una bolita mágica para decir, ya, vamos a regresar a lo presencial. ¿No? Ya los chicos vienen, doy mi clase y me voy, como siempre, algunos, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? Preparar ambientes. Y esta virtualidad ha llegado para quedarse. No se va a ir tan fácilmente. Se va a quedar con nosotros. Se está empoderando de nosotros. Entonces, nosotros también debemos empoderarnos de ellos. Entonces, este espacio tiene que ser un espacio ameno, un espacio motivador. Nuestros chicos hoy en día, ¿cómo están? Han perdido a sus familiares. Yo tuve estudiantes, porque alumno es sin luz, no me gusta decir alumno, es sin luz, estudiante, ¿no? El estudiante viene y me enteré pues de que habían perdido a sus padres, a sus familiares por esto de la COVID-19. Cuando me preocupé de dos de mis estudiantes que no estaban, ya estaban 2 semanas ausentes. Y el docente tiene todo el deber y la responsabilidad de hacer ese seguimiento. No solamente cumple el papel pedagógico de ir y realizar su trabajo, ¿no? De la asignatura, y chao, ya cumplí mi hora, me voy, chicos, chao, hasta otro día, ¿no? Y luego vean las tareas, ahí están. En la plataforma, ahí están subidas, véanlas y háganlas. No. Entonces, hay que motivar, hay que brindarles ese espacio, hay que aperturarles ese diálogo para que ellos nos puedan comunicar la situación que están viviendo. Emocionalmente no están bien ni ellos
ni nosotros, los docentes, ¿no? Sin embargo, hay que preocuparnos por eso. ¿Qué se pretende aquí? ¿Qué se pretende? Una actualización del conocimiento, ¿no? ¿Con el uso de qué? De las tecnologías que han crecido en esta era digital, ¿no? Los estudiantes son nuevas generaciones, ¿no? Que viven la tecnología día a día. Es su quehacer, ¿no? Entonces, es una necesidad. Combinar herramientas para la comunicación sincrónica y asincrónica. También, por supuesto, ¿no? Integrar herramientas tecnológicas, ¿no? En este proceso formativo, ¿no? Como con el propósito de ¿qué? De mejorar el aprendizaje, ¿no? Igualmente, desarrollar métodos dinámicos. Y que son infinidades de métodos dinámicos, ¿no? Y luego, esto es lo que se pretende para el gran cambio en cuanto a la pedagogía, ¿no? Siguiente, por favor. Lo voy a cambiar porque es tan chiquito y no veo, no sé qué pasa. Ya. Muy bien, entonces, vamos a ver ahora los desafíos en la docencia a distancia y la docencia presencial, ¿no? Ahora, necesitamos cambios en la sociedad productos de las TIC, ¿no? ¿No es cierto? El profesor, el docente que no se involucra, ¿no? Con estas herramientas y que solo va a ser analógico, no tendrá cabida en el sistema educativo. Yo escuchaba a muchos colegas que mencionaban, ¿no? No me han contratado porque no, dice que no sé, no tengo certificados de que soy conocedor del uso de la tecnología, de herramientas tecnológicas, no sé. Entonces no me contrataron. Si estamos pensando en querer lograr aprendizajes de calidad, según los estándares de aprendizaje, según los perfiles de egreso, entonces, ¿qué pido? Pido que tengo que empoderarme, tengo que involucrarme en poder investigar, en poder prepararme. Nuestra Universidad Mayor de San Marcos, acabamos de terminar en estudios generales una capacitación para los docentes en el uso de estas tecnologías, de estas herramientas, ¿no? Entonces, ha sido muy nutritivo este conocimiento que lo vamos a llevar el día lunes a la práctica, ¿no? Con nuestros estudiantes. Créanme que yo no he sido una persona que ha estado empoderada de estos medios tecnológicos. No, pero sin embargo, hay una necesidad de acuerdo al contexto que estamos viviendo, de acuerdo a esta situación de emergencia, crisis sanitaria que estamos viviendo. Entonces, hay necesidad de poder involucrarnos. En otros países a lo mejor es diferente, pero aquí en nuestro país, ¿no? Las cosas no están, digamos, favorablemente bien. Igual en la básica regular, ¿no? Falta mucho capacitar a los docentes, cómo estarán trabajando el aprendo en casa. Hay muchas deficiencias, como hay otros que sí, ¿no? A los estudiantes les acumulan de trabajos y eso no es, ¿no? El aula convencional, ¿no? Todas las aulas se van a dotar de las últimas tecnologías, ¿no? Todas las aulas tienen que tener su Wi-Fi, su pizarra digital, ¿no? Sus proyecciones, etcétera. Todo cambió. Ya no vamos a encontrar las mismas aulas de siempre. Si vamos a lo presencial, ¿no? Sobre la evaluación usando herramientas digitales, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, hemos trabajado con los chicos el Jamboard, hemos trabajado el Kahoot, el Quizizz. ¿Yo sabía eso? No. Sinceramente les digo, yo desconocía.
desconocía. Sin embargo, existe YouTube, ¿no? Existen las redes donde uno puede ir buscando información. Nuestra universidad también nos capacita, ¿no? Todo el tiempo nos ha capacitado la Universidad Mayor de San Marcos, a los docentes, ¿no? Entonces, el que no quiere entrar a la capacitación, ya esa es otra cosa. Esa es cuestión personal, cuestión de actitud, ¿no? Que no quiere, pues. Ya no se le puede exigir al docente en esa parte, ¿no? El blended learning se convierte en un desafío, ¿no? Y también en una oportunidad, ¿no? Entonces, aquí y se integra la enseñanza, tanto presencial como la no presencial, la alfabetización digital, ¿no? La alfabetización digital donde el docente tiene que planificar, organizar todas las actividades de aprendizaje, pero que estén basadas en la tecnología, para promover una enseñanza-aprendizaje, tener un conocimiento sobre el uso de diferentes herramientas, ¿no? Que van a ser necesarias para que los alumnos necesiten aprender nuevas experiencias, ¿no? Entonces, este uso de herramientas tecnológicas se van a convertir en una oportunidad, tanto para docentes como para estudiantes, ¿no? El uso de plataformas de aprendizaje o llamados también ambientes de aprendizaje virtual. Entonces, son desafíos que nosotros tenemos que afrontar. Siguiente, por favor, para dar un óptimo resultado del aprendizaje. Entonces, ¿cuáles serán nuestras nuevas expectativas para la docencia? ¿No? Aquí algo importante de un aprendizaje centrado en el estudiante. No como estábamos viendo las láminas, las imágenes. ¿Recuerdan? Yo siempre digo, no es ponencia cuando vamos a estar trabajando con nuestros estudiantes. No vamos a dar una ponencia. Lo que estoy dando ahorita sí, pero con nuestros estudiantes no. Tenemos que hacerlos que participen. Tenemos que dejarles las actividades asíncronas, las síncronas. Entonces, este aprendizaje centrado en el estudiante debe diseñar cursos interactivos usando la nueva tecnología. De repente, adaptar estrategias de enseñanza, tanto para la educación presencial como para la no presencial y la semipresencial. Nuestros gobernantes están mencionando, el Ministerio de Educación en este caso, que posiblemente para marzo las clases, ya sea para la básica regular y para la educación superior universitaria y tecnológica, pedagógica, van a ser presenciales, ¿no? Y si de repente el virus todavía dice, no, todavía no me voy, todavía quiero estar aquí, ¿no? Se tiene que optar otra medida, semipresencial. Y seguimos involucrándonos en la tecnología, usando estos recursos, que es una maravilla, es una maravilla. Un aprendizaje activo, lo que les decía, queremos ver a esos estudiantes que están ahí escuchándolo al profesor, al docente que está hablando. ¿Le interesará al estudiante o cuánto sabe mi maestro? ¿O nos interesa a nosotros esos aprendizajes de ellos? Ese constructo de aprendizaje de ellos, ese nuevo conocimiento profundo de ellos, a través del análisis crítico, reflexivo. Entonces, también necesitamos de este aprendizaje de nuestros chicos, que sea un aprendizaje activo. ¿Cómo? Trabajo en equipo, trabajo colaborativo, ¿no? Una comunicación entre docente y estudiante, entre pares, y dejando de lado la transmisión, como digo, la transmisión del conocimiento. La pedagogía de la transmisión ya no. Y un aprendizaje colaborativo también. Yo me centro aquí en este aprendizaje en servicio que se ha venido hablando. También nuestros estudiantes del primer ciclo de estudios generales en la escuela de
Ciencias de la Salud de la Universidad Mayor de San Marcos. Hemos trabajado también, hemos insertado como estrategia, ¿no? Valga la redundancia, la estrategia del aprendizaje en servicio lo hemos integrado a nuestra asignatura de estrategias de aprendizaje. Es una maravilla, ¿no? Entonces, aquí me quiero centrar. Siguiente, por favor. Me hubiera gustado mucho de repente presentar también este aprendizaje en servicio de mis estudiantes. Son primer ciclo, valen la pena, valen oro, ¿no? Como tantos de los demás proyectos, por supuesto, porque ellos han vivido esa situación tan difícil, entonces, ¿cómo lo han abordado? Ahora les voy a presentar un pequeño resumen de este video. Hola, mi nombre es Camila Lucía Tarrillo Maya, soy estudiante de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente estoy cursando el primer ciclo de la carrera de enfermería. Y pues este video es más que nada para hablar acerca de los aprendizajes que pude rescatar luego de la intervención comunitaria que realicé como proyecto del curso de estrategias de aprendizaje. No solo con esa intervención pude rescatar o interiorizar el concepto de aprendizaje profundo, sino que además me permitió realizar una transferencia de conocimientos que he adquirido a lo largo del desarrollo de las semanas. Todo el conocimiento que he adquirido y todas las estrategias que he venido construyendo las he podido aplicar gracias a esta intervención, que además también me permitió desarrollar otro tipo de capacidades como reconocer carencias en los estudiantes, reconocer agujeros en sus capacidades y poder trabajar en ellas, poder potenciar su reflexión, su análisis. Ha sido una intervención bastante fructífera. Considero yo que es bastante necesario que el alumno tenga un contacto directo y temprano con la realidad, con su realidad y con su entorno, para que pueda tomar decisiones autónomas y pueda realizar proyectos, encontrar soluciones, pueda buscar soluciones él mismo a través de un ciclo de aprendizaje experiencial correcto, que además ha sido guiado por nuestros docentes. Muchas gracias a la profesora Nancy Alberca y al coordinador Andrés Morán, quienes han estado detrás de nosotros buscando que nosotros podamos crear un aprendizaje profundo, un aprendizaje significativo. Y básicamente eso sería todo. Ha sido una oportunidad bastante bonita, bastante productiva y espero que más adelante se pueda repetir. Muy bien. ¿Alcanza tiempo, doctora, para buenas tardes, estas, Sí, profesora, estoy... Ya, okay. Para hacerles una pregunta sobre la intervención que hemos tenido. Por ejemplo, la primera sería, ¿siente usted que es útil el trabajo que estamos haciendo? Sí, muy útil porque los niños tienen conciencia de lo que es el distanciamiento social o distanciamiento físico. Claro que ellos tienen idea, los maestros les han enseñado sobre ello, pero en sí en este proyecto es mucho más práctico. No, ellos han puesto en práctica en sí lo que es el distanciamiento, la importancia del distanciamiento para evitar el contagio del COVID-19. La otra pregunta es sobre la práctica clave. ¿Cree usted que lo hemos ejecutado bien? Sí, ha estado dinámico. Los chicos han trabajado cada semana, han realizado sus afiches, han realizado los vídeos, han trabajado con sus padres, inclusive en los mismos momentos han trabajado en subgrupos, en preguntas,
¿no? Han realizado también ahí mismo parte de sus afiches. Entonces todo ha sido dinámico. Como ellos mismos lo dicen, ha estado muy, eh, para ellos muy bien porque se han visto con sus compañeros y aparte de eso con ustedes que también como jóvenes han dado ese tip para que ellos se sientan bien, ¿no? Esa conversación que han tenido ellos en este proyecto eh, es muy beneficioso para ellos y ha sido dinámico. Ha estado Sí, muchas bien. gracias. La otra pregunta es si es que se han cumplido sus expectativas que tenía. Me acuerdo que usted deseaba aprender también con nosotros, o si no, que los chicos también aprendan mucho y que internalicen la práctica clave. Así La es, y por lo que hemos escuchado las conclusiones de cada uno de ellos, entonces sí lo han logrado. Inclusive los hemos escuchado de que no solamente el aprendizaje va a quedar en ellos, sino para sus familias, ¿no? Para el resto de gente que vive con ellos o para los que viven cerca, ¿no? Y eso lo que ustedes han trabajado con ellos, inclusive lo pueden transmitir al resto de compañeros que no han podido participar, Así ¿no? es una lástima los chicos que no han podido venir. Así es que a veces la conectividad no se puede, por ello no se puede trabajar con todos, Ujú. por la misma conectividad. Ajá. Y Así bueno, es. por último, la última pregunta sería si es que a usted le gustaría si después vuelvan a hacer más trabajos como este, ¿no? Porque el curso es de estrategias de aprendizaje en educación Ujú. superior y la intervención comunitaria, bueno, el aprendizaje social es muy importante. ¿A usted le gustaría que vuelvan a...? Claro, sí, sí, de hecho, sería muy interesante que continuaran con estos proyectos. Eh, He trabajado también con otras universidades de Chiclayo, ¿no? Pero ha sido presencial, es muy diferente a esto. Sí, sí. Y realmente todos hemos aprendido. Por ejemplo, uno de lo que no sabía eran los subgrupos Mm, dentro de esta herramienta. No conocía y la situación es de que todos aprendemos de algo, inclusive los mismos niños aprendieron de todo claro. realmente. Y les ha gustado, a ellos les ha gustado. Lo más importante es el aprendizaje en ellos y que se han sentido bien, ¿no? Eso es, que se han sentido bien, a Ajá. gusto trabajando con ustedes. Sí, bueno, Así eso es. sería toda la entrevista de... Primero mis saludos a ambos tutores que están dando este proyecto a ustedes para que se pueda trabajar con instituciones educativas, tal vez de todo el Perú. Y esto realmente lo necesitamos, porque como dije anteriormente, lo tenemos en teoría y la verdad que la práctica no, y muchos adultos no lo hacemos. En cambio, desde niños, educar así desde niños es muy diferente. A ellos sí se puede trabajar con ellos y la educación realmente viene desde ellos. Y agradecerles, segundo, agradecerles por haber tenido en cuenta la institución educativa en este proyecto y por último, pues sugerirle, solicitarle de que continuemos con ello, continuemos con este tipo de proyectos, porque es muy necesario para nosotros como institución, para los estudiantes, para las familias y en especial para toda la sociedad. Ujú. Realmente el agradecimiento a todos ustedes, especialmente a sus tutores. Muchas Sí, gracias. bueno, eso sería toda la entrevista. Bien, Eh, eh, Muy bien. Muy buenas bien. tardes. Sí, eh, ya. Gracias, gracias, doctora Rosita. Muy bien, aquí observamos, por ejemplo, lo que han observado
se les ha presentado a todos ustedes, es un video, ¿no? De los 7 proyectos que hemos trabajado con los estudiantes ingresantes a Ciencias de la Salud de Estudios Generales, ¿no? Son extractos que yo he podido compartir el día de hoy para el cambio, ¿no? La aplicación de este aprendizaje en servicio, que es una estrategia que la podemos adaptar, ya sea presencial, semipresencial o virtual, y en este caso ha sido virtual, ¿no? Esta entrevista es a la directora de uno de los colegios de Chiclayo, que es una provincia de Perú, ¿no? Donde ha sido aplicado el proyecto sobre el distanciamiento social, donde los chicos, ¿en qué ha consistido este proyecto? Ellos han trabajado una línea base y una línea base basal y una línea salida, donde han aplicado formularios vía Google, presentación Google, y han trabajado ellos, se han organizado para poder capacitar, hacer una capacitación considerando 4 sesiones, ¿no? Desde ya este aprendizaje en servicio que se ha insertado en la asignatura de estrategias de aprendizaje, ¿no? Es coordinado por nuestro amigo, el doctor Andrés Morán, ¿no? Entonces, este proyecto es de un grupo de docentes que hemos tenido que trabajar juntamente con nuestro coordinador para poder aplicarlo a nuestro curso, ¿no? Son 7 proyectos de los chicos, tienen testimonio de los estudiantes. Esto ha sido aplicado a la educación básica regular, ya considerando primaria y secundaria, ¿no? Entonces, durante estas 4 sesiones ellos han escogido esta práctica clave, porque un tema para un proyecto es largo, es extenso. Entonces, a partir de esta práctica clave, por ejemplo, el uso de mascarillas, uno de ellos, el otro es el lavado correcto de las manos, ¿no? Entonces, ellos han utilizado diferentes recursos. Aquí, por ejemplo, esta presentación, también que ellos les han hecho a los niños, ¿no? Otros han trabajado las ensaladas nutritivas, ¿no? Para un poco de repente llegar a eso de fortalecer ese sistema inmunológico, ¿no? De los chicos que a veces no les gusta la ensalada. Son prácticas clave, ¿no? Son acciones de cambio de acción, cambio de práctica, cambio de conducta, ¿no? Entonces lo han hecho y de verdad que ha sido un pequeño extracto de presentación, porque cada grupo tiene sus propios testimonios. Inclusive también la otra práctica clave de este proyecto fue cuidémonos del dengue, ¿no? Porque acá en Perú, en nuestro país, el dengue también estaba más fuerte que la coronavirus, ¿no? Entonces, también hubo la necesidad de esa problemática, ¿no? De poderlo trabajar, donde ellos tenían que, por ejemplo, habían alumnos de Huancayo, de Cajamarca, estos chicos de Chiclayo, y pudieron contextualizarlo ahí, ¿no? Pudieron trabajarlo ahí. ¿Quién les buscó los colegios? Recordemos que esta estrategia de servicio comunitario o aprendizaje comunitario es gestionado por ellos, es autogenerado por ellos, ¿no? Ellos buscaron los colegios, imagínense, pero siempre con la guía, la orientación en este caso, de mi persona y también de nuestro coordinador Andrés Morán, ¿no? Entonces salió muy bonito, por eso es que les he compartido que sí se puede lograr, sí se puede contextualizar en este caso, a lo no presencial. Esto lo hacemos en lo presencial, donde ellos iban a las escuelas, ¿no? Sin embargo, hoy no se ha podido. Entonces, cuando se planteó esto para ponerlo dentro del sílabo, wow, yo en mi cabecita sí, sinceramente les comunico, que yo decía, ¿cómo va a ser posible? Los chicos están con problemas de los familiares, las muertes, las pérdidas, y encima les vamos a dar ese trabajo tan fuerte.
Entonces yo vi que no daba, sinceramente, pero después cuando les vi esa actitud de los chicos, esas ganas de querer hacerlo, pero para esto se necesita entrega total de docente, entrega total de docente. No solamente nosotros coordinábamos aquí en el aula de clase, sino ellos hacían su meet y me llamaban fuera de extracurricular. La universidad lo sabía, no lo sabía. Ese es ya tu propia vocación, tu propio amor por el trabajo, ¿no? De la carrera de ser nosotros educadores, ¿no? Entonces, es trabajo, pero miren los resultados. Uy, si les enseñara todos los videos que tengo ahí guardados de ellos, de estos chicos, de verdad que sería, no sé si de repente ustedes desean, los que tienen el proyecto, de tal manera que se les puede compartir para que vean que de verdad han hecho cosas maravillosas. Y los testimonios son tanto de estudiantes que lloran. ¿Por qué lloran? Que ya se van, que no van a venir otro día. No queremos que se vayan. Hay lágrimas de los estudiantes, de los niños, en este caso de primaria, cuando los chicos decían, ya es la cuarta, ya nos vamos, adiós. Y los niños lloran. Los extrañaban a ellos. ¿Por qué? Porque han aperturado, ¿no? Un bonito clima, ¿no? La profesora no nos hace eso, porque esta práctica clave no se trataba de transmitir el conocimiento, sino se trataba de que ellos hagan, vivencien, ¿no? Se empoderen, haciendo, elaborando. El accionar los iba a hacer a ellos reflexionar para el cambio. Cuídate el cuidado de lavado de manos, el uso de la mascarilla, el distanciamiento, el mosquito, el zancudo, el dengue, ¿no? Han hecho sus tachitos, tápame, o sea, bonitos sesiones motivadoras, por supuesto con la guía de mi persona y también de nuestro coordinador que también ha apoyado en enviarles algunos materiales, ¿no? Yo creo que termino. Muchísimas gracias por su escucha. Muchas gracias, profesora Alberca, doctora Alberca. Gracias por compartir la experiencia así muy fresca de este semestre que acaba de concluir para los alumnos y alumnas de San Marcos de Estudios Generales. Vamos a dar pase a preguntas del público, de la audiencia. Voy a comenzar a ver. Bien, acá tenemos algunas preguntas que yo voy a trasladar en este momento. Voy a dejar de compartir la pantalla para que podamos comenzar a leer las preguntas. Bien, la primera pregunta es de Marta Pérez, que dice, ¿qué metodología emplearía para una capacitación efectiva, sea en remoto o en línea? Muy bien, las diferentes metodologías que hemos venido nosotros utilizando en la escuela con los chicos ingresantes de estudios generales han sido, por ejemplo, uno de estos métodos dinámicos que nos ha ayudado a un poco, de repente, en este procedimiento para lograr unos aprendizajes significativos, ¿no? Ha sido, por ejemplo, el Flipper Learning, ¿no? Que funciona como un método dinámico, en la cual el Flipper Learning, el Flipper Classroom, que es la llamada clase invertida, ¿no? Donde se les ha mandado trabajos a los chicos en forma sincrónica, ¿no? Y indicándoles lo que tenían que prepararse, que leer, que investigar algún video, alguna lectura, y en el aula ya ellos lo consolidaban, ¿no? A través de diferentes grupos que ellos realizaban y se iban a una sala Meet creada por el coordinador de cada equipo y ellos podían socializar luego, ¿no? Con un tiempo que se les daba a ellos de 30, de 40 minutos y luego en plenaria lo podían sustentar. El ABP también, que es otro, que es el aprendizaje basado en proyectos, ¿no? El estudio de casos, también se les han presentado casuísticos, casos, imágenes
sobre esta coyuntura de pandemia de la COVID-19 y lo hacían a través de un Jamboard, ¿no? Eso también. También otros podría recomendar los proyectos, ¿no? La investigación. Y bueno, esos serían algunos métodos que se podrían aplicar para poder llevar un mejor aprendizaje con nuestros estudiantes, ¿no? Y bueno, ellos lo organizan bien, lo organizan bien. Por ejemplo, el aula invertida, ellos llevan una agenda en cada semana donde está en el Classroom, ¿no? Donde está su agenda y ahí están todas las indicaciones que tiene que hacer el estudiante en forma asincrónica, ¿no? De repente hacer un foro, de repente hacer un video, o leerlo, observarlo, visualizar el video, o leer una lectura, ¿no? Entonces ya ellos van a trasladar esa información adquirida en el aula, pero a través de la estrategia del trabajo en equipo, ¿no? Mediante la técnica de la lluvia de ideas, ¿no? Y consolidan esos aprendizajes. Gracias. Tenemos otra pregunta en relación a la educación totalmente asíncrona. La pregunta va desde Mireli y va orientada a cuál sería el rol del docente y cómo se garantiza, cómo se mide que el estudiante inscrito en un curso totalmente asíncrono pueda desarrollar efectivamente las actividades del mismo. Las actividades asíncronas, como digo, como les indiqué, los chicos pueden trabajarlo, puede ser un foro, puede ser un trabajo que se les recomiende una lectura, ¿no? Entonces, la idea es que estas actividades asíncronas puedan ellos llevarlos al aula para que lo puedan consolidar, como digo, ¿no? Entonces, las actividades asíncronas las vamos a considerar dentro de la agenda, ¿no? Entonces, ellos se van a preparar con anterioridad, porque recordemos que, por ejemplo, nosotros hemos tenido en el curso 5 horas, ¿no? Pedagógicas de 45 minutos, pero son de 8, por ejemplo, de 8 a 1:30, en la cual los chicos han estado todo ese tiempo ahí. Y nosotros hemos tenido que ver la manera de cómo trabajar esas actividades asíncronas para que ellos, cuando vayan al aula, ¿no? Ya vayan preparados, porque si no, si les vamos a dar la lectura, si les vamos a dar, por ejemplo, les vamos a hacer que vean un video, ¿no? De 20 minutos, de 15 minutos, se nos va el tiempo, no logramos nada, ¿no? Entonces, este seguimiento de estas actividades asíncronas se van a ir realizando mediante la agenda de clase por cada semana, ¿no? Entonces, ellos ya saben que en cada semana va a haber una agenda donde ellos van a poder leer, depende de la consigna, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor se les manda una lectura, elaboran un mapa conceptual o cualquier tipo de organizador, luego en el aula ya lo socializan o entre ellos se retroalimentan, ¿no? Es importante ese trabajo también para que ellos puedan retroalimentarse entre pares, ¿no? Bajo, por supuesto, una rúbrica, ¿no? Porque no los podemos decir, a ver, evalúa a tu compañero, evalúa el mapa, en este caso, y no le damos un instrumento para que ellos puedan argumentar ahí, ¿no? Entonces es muy importante hacer este seguimiento que el docente debe gestionar, ¿no? Anticipadamente todas estas actividades asíncronas. Muy bien. Hay una pregunta con relación a la motivación preliminar en la preparación de los estudiantes. ¿Cómo se logra? Lo plantea Cirila Gaspar y pide que también si se lo puede compartir. Ha dejado su cuenta de Gmail a la que usted también tiene acceso y lo podría hacer de considerarlo.
Entonces, la pregunta sería, ¿cómo fue la motivación preliminar en la preparación de los estudiantes para lograr este compromiso? Y una última pregunta, ya para cerrar, que la planteo de una vez, es, ¿cuál es la diferencia entre docente facilitador y docente mediador? Ya, muy bien. Primero, bueno, la motivación, existe la motivación intrínseca y la motivación extrínseca, ¿no? En este caso, la motivación siempre debe darla, siempre en cualquier espacio, ya sea presencial o no presencial, el docente, ¿no? Porque los chicos siempre, y sobre todo en esta coyuntura que estamos viviendo, de qué resultados le vamos a pedir, vamos a esperar de ellos, ¿no? De aprendizaje, en este caso, si están pues pasando situaciones difíciles, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que yo he trabajado es una motivación extrínseca con ellos, en la cual siempre les preguntaba al comienzo cómo están, primero antes de empezar todo, ¿no? ¿Cómo están todos? ¿No? Hacíamos de repente dinámicas, juegos, ¿no? Para que no sea tan centrado el aprendizaje en todas esas horas donde iban a estar ellos, ¿no? Entonces, actividades lúdicas también es parte motivacional, ¿no? Y ellos pues daban una buena respuesta, ¿no? Daban una buena respuesta a todo ello porque se sentían bien, extrañaban, ¿no? Decía profesora, disculpando modestia aparte, los demás profesores no nos motivan, no nos hacen este tipo de juegos, de dinámicas, ¿no? Entonces, como que, de verdad, profesora, no sé, ellos se comunicaban conmigo en esta parte. Era necesario, antes de empezar una clase, ¿no? Que es bastante, con bastante tiempo, tendríamos que hacer esta clase, esta forma motivacional. Aparte también, en el chat yo les preguntaba, ¿y cómo se sienten? ¿Todo bien? Profesor, estoy mal, o alguien por ahí puso, se murió mi papá. Ella ponía así con ese término, ¿no? Con esa expresión, murió mi papá, ¿no? Entonces, y la señorita estaba en el aula. Y luego todos los chicos, mi sentido pésame y todo lo demás, pero luego yo me he quedado con ella al último, y esta señorita justamente era una persona delicada de salud, tenía un problema psicológico, ¿no? De personalidad, no me acuerdo el otro término de la personalidad, pero tenía un problema. Entonces, nuestra Universidad Mayor de San Marcos tiene una clínica. Entonces, comuniqué al coordinador Andrés Morán y él la derivó con una doctora para que sea tratada. Imagínense, había perdido papá, la abuelita, ¿no? Todo lo de la familia estaban con el COVID, ¿no? Con la COVID-19 y había tenido esa pérdida. Imagínense, encima darles más trabajo, hay trabajo aquí, tarea acá, ¿no? Entonces, y no, primero, esa parte motivacional es para mí lo más importante, ¿no? Antes que estar, pues, gestionando la parte pedagógica, ¿no? Primero es preocuparnos por nuestros estudiantes. ¿Qué está pasando con ellos? ¿No? Hacer el seguimiento porque no asisten de repente. Eso es. No lo hacemos la mayoría, sinceramente, de docentes, pero se debe hacer. Se debe hacer. Y la otra pregunta era la diferencia entre docente, mediador y facilitador. Mediador, su mismo nombre lo dice, va a mediar, por ejemplo, va a mediar el aprendizaje, ¿no? Y el otro que era facilitador. Ajá. A ver, un ratito, mediador y el otro es facilitador. El mediador es el que el nombre mismo lo dice, va a mediar el aprendizaje, ¿no? Lo va
a direccionar, lo va a dirigir, ¿no? Lo va a orientar, ¿no? Y el facilitador, ¿no? En este caso, le va a dar ese material, le va a facilitar. El mediador le va a indicar lo que puede hacer, lo que puede buscar para poder encontrar el problema que va a tratar, ¿no? Entonces, profesor, pero no lo encuentro, no hay, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué te parece? ¿Qué te parece si de repente lo puedes buscar esta opción, ¿no? Darle opciones, ¿no? El facilitador es el que le va a proporcionar un material, pero aparte de eso, él pues tiene que también gestionar el propio de él, ¿no? Son dos diferencias muy pequeñas que he podido resolver. Muchas gracias, profesora. No quisiéramos dejar una pregunta sin responder, y es en relación a si para las metodologías de aprendizaje virtual ya no se necesita tener estudios de didáctica y pedagogía. Muy concreto, por favor, doctora, porque ya estamos al cierre. Sobre las pedagogías. Si para la enseñanza virtual ya no se necesita tener estudios de didáctica y pedagogía. Esa es la pregunta. Por supuesto que sí. La didáctica siempre va a estar. La didáctica, la didáctica va a estar tanto en lo presencial como en lo virtual, ¿no? Simplemente que hay que contextualizarlo, ¿no? Siempre, no se deja de lado. Muy bien. Profesora Nancy Alberca, doctora Nancy Alberca, muchísimas gracias por compartir su experiencia y las vivencias que se han dado a lo largo de las semanas del último semestre, y sobre todo muy en sintonía con lo que se ha venido trabajando el día de hoy sobre el aprendizaje servicio. La invito a que nos acompañe a la lectura de las conclusiones del día. Si fuera tan amable, voy a dar lectura a las conclusiones de la jornada de hoy. ¿Sí? Sí, claro que sí. Muy bien, entonces estoy compartiendo pantalla y voy a darle pantalla completa. Muy bien, el día de hoy hemos tenido dos grandes ejes temáticos y una serie de experiencias ligadas a ellos, ¿no? Uno ha sido de enseñanza-aprendizaje, hemos hablado de herramientas tecnológicas, la gamificación en la enseñanza y hemos hablado de la Agenda 2030 y algunos aspectos más. Entonces vamos a recapitular rápidamente las principales conclusiones de estas sesiones, que más que por sesiones, en algunos casos se ha hecho por líneas temáticas, si me permite. Sobre herramientas tecnológicas y nuevas formas de enseñar a aprender, las ideas principales a manera de conclusión son que el aprendizaje es un problema abierto y al ser abstracto es un tema complejo y debe ser divertido. Se requiere que este aprendizaje sea divertido. Por ende, las herramientas tecnológicas nos pueden ser de utilidad para un adecuado aprendizaje. Estas deben ser aplicaciones que se adaptan al sistema de trabajo. Es decir, la herramienta se adapta, no nosotros a la herramienta, ¿no? Y el aprendizaje puede ser sincrónico o asincrónico. Un modo frecuente de aprendizaje es mediante una realidad aumentada. El trabajo colaborativo que permite un aprendizaje en grupos, sobre todo en contextos de grandes desafíos, para acceder a las tecnologías de información y comunicación, considerando también el trabajo asincrónico. O sea, se requiere de un trabajo colaborativo y multidisciplinario, ¿no? Con el uso de la pedagogía digital, el modelo educativo adaptado a la modalidad no presencial, se ha demostrado que por medio del uso de Internet, las TICs y siguiendo las guías pedagógicas, se puede lograr que el estudiante aprenda a procesar sus experimentos y obtener resultados, sobre todo en área de ciencias básicas e ingenierías. Sobre la metodología de la gamificación, los videojuegos como herramienta de aprendizaje, tres grandes ideas, ¿no? Que luego se pueden complementar. La gamificación nos permite romper el aburrimiento, ¿no? Es una labor social y debe integrarse. O sea, decir, deja de jugar y ponte a estudiar, o decir, una cosa es jugar y otra es aprender, son frases que el expositor ha planteado como muy equivocadas, que ambas se pueden integrar. Actualmente la educación inicial también apunta a esto, no aprendo mediante el juego.
Muy bien, el juego es motivado, divertido y capturado, y para tal fin se requiere definir secuencias, investigar y tener en cuenta las habilidades. Tener presente que el juego no debe reemplazar al profesor. Siempre el profesor debe tener el control. Y con la gamificación podemos conducir al estudiante a una mejora continua. Lo puedes apoyar, por ejemplo, para que gane más puntos y así aprender, ¿no? Mediante retos y desafíos. Pasamos al aprendizaje-servicio, que ha sido un tema bastante abordado el día de hoy y con muchas experiencias. El método de aprendizaje-servicio es un método educativo basado en experiencias en las que los estudiantes participan en actividades que abordan necesidades humanas, sociales y medioambientales desde la perspectiva de la justicia social, integrando el servicio a la comunidad con el currículum para ejercer los aprendizajes en cualquier titulación universitaria. Además, tiene una connotación de enseñanza de civismo y de fortalecer a las comunidades a través de la acción y reflexión crítica. El aprendizaje debe estar orientado a la comunidad. Se le puede sumar un servicio y tener claro que no es un voluntariado, sino tiene un fin académico y está orientado a los jóvenes. La práctica educativa tiene 4 requisitos: la reflexión, la participación, el aprendizaje y el servicio. Y este último se sustenta en estándares de calidad, contacto directo, impacto significativo, reciprocidad, sostenibilidad y evaluación del progreso. Es decir, una metodología que debe seguir como metodología todos los pasos hasta la evaluación, ¿no? Acciones a desarrollar en un aprendizaje-servicio: investigación, preparación, la actuación, reflexionar, la reflexión, demostrar, actuar y celebrar, porque siempre de un aprendizaje en servicio se dan las satisfacciones como las que ha compartido la profesora y los diferentes ponentes en los proyectos. Como experiencia formativa hemos compartido 2 proyectos. El proyecto SARS-CATE la duda, SARS por el SARS-CoV-2, el cual nos permite usar una intervención educativa que permite evaluar la efectividad de la información que se brindará sobre el nivel de conocimiento en el manejo de los resultados del COVID-19, ya que una intervención educativa busca poder lograr un cambio significativo, brindando información adecuada, en este caso, sobre las diferentes pruebas diagnósticas, su significado y explicando de manera sencilla de qué se trata, ¿no? El segundo proyecto sobre experiencia formativa en la metodología de aprendizaje de servicio ha sido el de arte infantil para docentes de educación primaria de las zonas rurales de Ayacucho y Barranca, en los cuales los estudiantes de la asignatura Educación por el Arte 2 realizaron talleres de arte infantil dirigido a docentes de educación primaria de las zonas rurales de Ayacucho y Barranca, contribuyendo a favorecer el bienestar emocional y la capacidad creativa de los estudiantes, por un lado, y el conocimiento de los docentes sobre nuevas artes plásticas. Muy bien. La experiencia de aprendizaje-servicio desde el punto de vista de la investigación también se ha abordado el día de hoy. Y con ella podemos decir que con la pandemia se ha demostrado la existencia de brechas sociales. Es harto conocido que los pobres han terminado siendo más pobres y que ahora también el contexto de reconocer que la juventud tiene un dinamismo importante en cuanto a la digitalización y al acceso a las redes, a las TICs. Esto nos permite, es una oportunidad para cortar las brechas. La Agenda 2030 nos trae nuevos desafíos a la pedagogía y priorizar la formación para la vida y no la formación para el trabajo. Este es un enfoque que se ha relevado el día de hoy. La juventud de hoy se conduce en revoluciones mucho más dinámicas y es fundamental el compromiso social, incentivando el rol protagónico de la comunidad para hacer el aprendizaje-servicio. Este es una propuesta educativa en servicio a la comunidad donde los estudiantes trabajan en proyectos basados en necesidades reales del entorno con el objeto de mejorarlo. Está basada en el autoaprendizaje por grupos de estudiantes generando una actuación ciudadana responsable. Implica también el aprendizaje-servicio atender problemas de la comunidad. Y se ha compartido el ejemplo que se está ejecutando entre nuestra casa de estudios, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos,
y la Universidad Autónoma de México en un proyecto de ecoconstrucción, con lo que se han atendido necesidades de 147 comunidades. Bien, luego hemos tenido también a lo largo del día una conferencia magistral sobre B-Learning, ¿no?, para habilidades básicas en cirugía, a cargo de la profesora Plasencia. Dos principales conclusiones de esta conferencia magistral. En esta línea de investigación, en educación médica basada en el diseño empleando B-Learning, desde el 2018 al 2019, que es la experiencia que compartió la profesora, se han logrado grandes cambios. El principal es el compromiso de los docentes en el desarrollo de habilidades básicas en cirugía, con el uso de las tecnologías de información y comunicación, y los estudiantes con su compromiso ético en su autoformación. Además, se ha destacado que el apoyo político de las autoridades de la Facultad de Medicina ha facilitado la mejora de las instalaciones de los ambientes donde se realizan las prácticas presenciales, así como la satisfacción de los estudiantes en el desarrollo de sus habilidades quirúrgicas básicas, en el trabajo en equipo y en su autoformación continua hacia el logro de aprendizajes significativos para su desempeño en la vida, su desempeño profesional. Desde la OPS-OMS se ha hablado del desarrollo sostenible, la Agenda 2030, la mirada de la investigación global. Tres grandes conclusiones de la muchísima y vasta información que se compartió es que esta pandemia no es fortuita, algo que lo ponemos en blanco y negro y ya todos somos conscientes de ello, ¿no?, sino es el resultado de la afectación al medio ambiente, la depredación, atentados contra especies protegidas, entre otras. Esta pandemia nos ha hecho tomar conciencia de los problemas que tenemos en el país, la falta de atención de servicios. Por ejemplo, se ha relevado la dificultad para llegar a la meta hambre cero, las dificultades en la cadena de suministros de alimentos que han fallado, el retroceso en materia de pobreza, la pérdida de empleo, entre otros. Esta agenda hoy se hace más necesaria y estamos ante una doble hélice: la Agenda de Desarrollo Sostenible y erradicar la pandemia. Hemos logrado algunos objetivos del milenio, pero no hemos podido eliminar las desigualdades. Por ello, entre el 1990 y el 2015 vemos que la curva de desigualdad no se ha reducido. Aún es una tarea pendiente. Y el rol, obviamente, de la educación virtual en este contexto es una oportunidad para poder contribuir en reducir las brechas de inequidad, aunque también las ha desnudado, ¿no? La desigualdad necesita ser abordada de manera consistente y sostenida por medio de la investigación, y en ese sentido la universidad cumple un rol fundamental. Todavía no hemos hecho nada como país para erradicar desigualdades sociales sin dejar a nadie atrás, ¿no? No one left behind, en inglés. Por ello debemos buscar un desarrollo más equitativo, cerrar la brecha digital, y esto se constituye un escenario de nuevos desafíos. Dos grupos de conclusiones más en cuanto a la relevancia de la internacionalización educativa universitaria en la sociedad. La globalización es un tema amplio que ha permitido que nos acerquemos al mundo, y la tarea de consolidar ciudadanos del mundo requiere del concurso de equipos interdisciplinarios que actúen de modo colectivo. Esto implica que la universidad, en primer lugar, investigue, comparta conocimientos y experiencias al mundo, revalorice el arte y la cultura, fortalezca su imagen institucional, estandarice y uniformice la currícula y que considere estas nuevas habilidades con pertinencia cultural y se adecue a las nuevas necesidades de los estudiantes, de la juventud a la cual llega. También se destacan los componentes de la internacionalización de la educación superior, tanto en el plano global como local, considerando el intercambio estudiantil y la transferibilidad de créditos, pensamiento crítico, la movilidad de profesores, la creación de redes y programas y la internacionalización del currículo. Con respecto a la visión de la educación del futuro, según el documento TALIS, en el marco de la OCDE,
TALIS, por sus siglas, Teaching and Learning International Survey de la OCDE, convoca a maestros y líderes escolares sobre las condiciones laborales y los entornos de aprendizaje en sus escuelas para ayudar a países a enfrentar diversos desafíos. Esta es la visión de la educación del futuro, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. TALIS, desarrollada por el profesor Yuri, constituye una guía para el desarrollo de la educación en la que se analiza y se contrasta la realidad, destacando las actividades que se llevan a cabo a nivel nacional y se resumen esfuerzos por contrastar esos estudios y validarlos. Este es un estudio en el que participaron, un documento, un análisis en el que participaron 43 países y se destacó y enfatizó los modelos constructivista, conectivista, vinculado con la Agenda Profesor Digital 3.0. Finalmente, las conclusiones de la última ponencia que hemos tenido, lo que ha compartido la profesora Alberca, y que trata de cerrar, con esto tratamos de cerrar en los temas de hoy, dándoles pase a los de mañana, en razón a que el desafío educativo combina la educación presencial con la educación a distancia. Los cambios en la sociedad han dado un enorme giro, producto de la crisis sanitaria de todos los países del mundo, y con la introducción de las tecnologías de información y comunicación en cuanto al sistema educativo. La docencia universitaria debe vincularse con un proceso de transformación multidimensional, formando en los estudiantes un conjunto de conocimientos, capacidades, actitudes y valores para su desempeño académico y profesional. El nuevo rol docente enfoca su desempeño y sus funciones en la enseñanza, ofreciendo espacios de aprendizaje, estrategias y metodologías para ser aplicados ya sea en la modalidad presencial, no presencial y semipresencial. La adaptación de medios, materiales, recursos virtuales son urgentes en este nuevo sistema educativo. La docencia universitaria tiene un gran reto y desafío para implementar herramientas tecnológicas para una enseñanza de calidad significativa. Bien, señoras y señores, estas han sido las principales conclusiones de el día de hoy, y con esto doy pase al cierre. ¿Alguien va a cerrar esta jornada o me toca cerrarla, por favor? Cierre, por favor. Bien, muchísimas gracias. Mañana nos encontramos nuevamente en los enlaces que ya ustedes tienen. A las 9 de la mañana tenemos una agenda muy rica en información, en conocimiento y sobre todo en experiencias. Van a compartir una temática que nos va a ayudar a fortalecer nuestro rol docente en ese escenario de Profesor Digital 2030, Profesor Digital 3.0. Muchas gracias por su participación el día de hoy. Nos toca descansar y prepararnos para la jornada de mañana, domingo 18 de octubre. Buenas noches.